Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. Buenas noches, señoras y señores, bienvenidos. Voto 19, tú eliges. Un placer estar con ustedes y que nos acompañen. Hoy vamos a atacar un tema que es un tema obligado para el presente gobierno, que ya está al final de su mandato, para el futuro gobierno y para los ciudadanos, el tema del medio ambiente. Entre otras cosas, Panamá tiene una realidad que enfrentar. Es la tala indiscriminada que se está dando, vía ejemplo, en Darién. Lo que está ocurriendo en las áreas canaleras también, que hay una devastación feroz de valiosos bosques de nosotros, pero sobre todo que tenemos en estos elementos un tesoro ecológico. Tenemos allí una verdadera riqueza que nosotros realmente estamos viendo que muy pocos se están beneficiando de eso, cuando debe ser de todos los panameños y del país, pero debe ser algo que se debe preservar y conservar precisamente ante el embate del cambio climático, ya lo estamos viendo. Entonces, dicho esto, vamos nosotros a ver y a escuchar opiniones acerca de cuáles son en la visión de algunos políticos, de algunos partidos, cuál es verdaderamente la visión que tienen, cuáles son los planes, proyectos y qué están pensando ellos hacer en caso de llegar a ocupar, en pocas palabras, el reto de los futuros gobernantes del país, el medio ambiente. Para ello contamos con la presencia del señor Ennio Arcia. Ennio. Es que aquí me lo corrigió, Ennio Arcia, que es candidato, pero que es el representante del candidato José Isabel Blandón Figueroa. Correcto. El señor Cristian Ábrego, que es candidato a diputado por el 88, bienvenido. Correcto, muchas gracias. El señor William Hughes, que es del FAT. Así que tenemos aquí un buen balance para escuchar estas opiniones de tan distinguidos invitados. A ver, Darién es una de las zonas más boscosas que hay, es un pulmón realmente, y vemos ante el silencio, no sé si cómplice o complaciente de las autoridades que les corresponde verificar esto, los videos, las fotos muestran la cantidad de tucas, que es el término que se utiliza, como la extraen de Darién, sin que nadie hasta ahora accione y mucho menos reaccione para poner un alto a esto si no está debidamente aprobado por el gobierno. ¿Usted qué dice de eso, señor Arcia, la visión del candidato Blandón? ¿Cuál sería? Sí, en ese sentido nosotros estamos planteando que es evidente el poder llevar al desarrollar lo que es la estrategia forestal nacional. Evidentemente Darién es una zona sumamente importante para el desarrollo sostenible del país, es uno de los pulmones naturales que tiene nuestro país. Y sí es cierto que en los años 94, cuando se crea la Ley de Incentivos Forestales, hay una gran cantidad de plantaciones de teca y de otro tipo de árboles que se sembraron en Darién y que quizás muchas de esas plantaciones, algunas estén en cosecha. El detalle es que no sabemos a ciencia cierta qué cantidad de tucas en estos momentos están saliendo provenientes de plantaciones forestales y que viene de otro tipo de extracción forestal que se está dando de manera indiscriminada en Darién. El licenciado Blandón, él es miembro de este gobierno. Correcto. Y me gustaría conocer, él es alcalde por la actual administración, me gustaría saber si él tiene algún cambio distinto, porque esta administración ha sido, por lo menos, de la vista gorda, en muchos casos de esto, ¿no? Pero, ¿qué planes tiene distintos a la actual administración el candidato Blandón? Sí, en ese sentido, vamos a aclarar, a pesar de que el candidato José Isabel Blandón es del mismo partido que el de Juan Carlos Varela, no formamos parte del gobierno central. Inclusive, en el tema de las talas que se ha dado en el área de la carretera Omar Torrijos, nosotros como alcaldía nos opusimos demandando el proyecto por el excesivo invasión que tuvo sobre el área protegida y sobre el área boscosa del área de la avenida Omar Torrijos. En ese sentido, si queremos... ¿Usted es funcionario de la alcaldía usted? No, estoy ahorita en... o sea, el alcalde Blandón. Sí, correcto. Okay. Y esa es una de las razones que marcan la diferencia entre Juan Carlos Varela, que es actual presidente, versus el candidato Blandón, que efectivamente tiene una posición bien marcada y bien propia como
como candidato presidencial y como político de mucha trayectoria, de defender, y creo que una de las cosas que ha fallado el gobierno central es en poder comunicar y consensuar con la sociedad civil, con los entes académicos, el mejor manejo del patrimonio forestal que tiene el país. ¿No le parece que ese cuestionamiento al gobierno de Juan Carlos Varela no le parece un poquito peligroso desde el punto de vista político? Poner usted a distancia del presidente en funciones. Bueno, más que poner distancia es plantear de que no son las mismas personas. Okay. José Blandón tiene una forma de trabajo, su personalidad, su una forma de ser, y lo ha marcado en la alcaldía como alcalde, okay, en donde ha llevado una estrategia muy diferente a la que ha llevado el gobierno central al manejo ambiental que se le ha dado. Con la administración de Blandón hemos desarrollado toda una estrategia para conocer los temas de riesgo que tiene la ciudad con Juan Díaz, para oponernos en algunos proyectos que no han salido a la palestra pública porque precisamente se han parado antes de que salgan a la luz pública, y evidentemente él marca una manera de gobernar totalmente diferente, una manera de actuar totalmente diferente y una manera de administrar la cosa pública totalmente diferente. A ver, el caso de Darién, no únicamente la deforestación, sino hay que entender es la explotación de esos recursos, ¿ok? Con eso hacen negocio, muchísimos, o pocos tal vez. En el área de la vía que va entre Puente de las Américas y Arreján, ahí se ha deforestado brutalmente, ha quedado la tierra, así una superficie llana, plana. La pregunta se hace mucha gente, ¿dónde fueron a parar todas esas tucas que fueron derribadas? Usted como diputado en la Asamblea, usted tendría en algún momento programado hablar acerca de ponerle un alto a este tipo de actividad, toda vez que se dice que esto es en el nombre del progreso, pero el progreso no es destrucción del propio ser humano. ¿Qué interpretación usted le da a eso y qué propondría usted en este tema? Bueno, buenas noches a los televidentes, radioescuchas. Buenas noches, doñito, gracias por el espacio. Me parece que el papel del ministro y el Ministerio de Ambiente dentro de este gobierno ha sido decepcionante. El descontrol que ha habido al otorgar permisos para la tala indiscriminada de árboles, tanto en Darién como en otras áreas, no tiene precedentes. Durante este gobierno la verdad es que se sobrepasó ese límite de deforestación y de tala. Lo hemos visto en numerosos reportajes de medios de comunicación, videos, imágenes y todo lo demás, y que el ministro ha tratado de justificar de una u otra forma, pero creo que los panameños estamos claros de cuál es la situación real. Yo desde el punto de vista, en caso de llegar a la Asamblea, bueno, claramente hay que establecer un marco y endurecer los requerimientos que se necesitan para otorgar estos permisos. Hay muchos intereses económicos detrás, claramente hay negociados detrás. El rol de un diputado que va a la Asamblea a legislar, poniendo los intereses del país primero versus los intereses de unos pocos, es establecer el marco correcto para que estos permisos la otorgación de estos permisos no se salga de control. Eso por un lado. Y por el otro, el diputado tiene dos funciones: expedir o modificar leyes y fiscalizar el resto de órganos del Estado. Lo primero que haría al ver esta situación es llamar a capítulo dentro del Pleno al ministro de Ambiente para que rinda cuenta sobre el desempeño de sus funciones. ¿En qué momento perdimos el control en la otorgación de permisos? ¿Cuánto se ha deforestado durante este gobierno? ¿Cómo compara versus años anteriores? ¿Y cómo le estamos haciendo daño al medio ambiente en Panamá? Que es lo más preocupante. Yo no entiendo en qué momento nos dejó de doler que se acabara con la flora y con la fauna del país. Yo no comprendo hasta qué punto tenemos que llegar para acabar con la deforestación excesiva en Panamá. Entonces, desde la Asamblea, lo primero que haría es, considerando que esto viene y nace desde el Ministerio de Ambientes, es llamar a capítulo a este ministro y entender qué es lo que está sucediendo y qué vamos a hacer para controlar esta tala excesiva. Panamá tiene una riqueza envidiable en materia de nuestro ecosistema, que está a merced de una serie de intereses que todavía no han sido explicados, muchos de ellos. Yo quería preguntarle por qué eso pone en peligro otros recursos nuestros, como el agua, vía ejemplo. Profesor Hughes, en su opinión, ¿qué está en la mente de su partido y de su dirigente, Saúl Méndez, en caso de llegar a la presidencia, el manejo de la protección y evitar que se siga talando como se está talando? O ustedes cómo ven el tema de haya lo que se conoce como crímenes ecológicos. ¿Qué harían ustedes al respecto como partido político? Sí. Agradecemos la invitación que nos hace. Creo que ciertamente este es un tema trascendental que ha tenido poca relevancia en la historia
no creo que es solo en esta campaña. Nosotros evaluamos lo que pasó en el año 2014 y se presentaron las mismas situaciones. Evaluamos la campaña anterior y usted encuentra que se presentan las mismas situaciones. Es decir, hay una cuestión reiterada. Es recurrente lo que Exactamente. Entonces uno se tiene que preguntar es el por qué. Y por eso nuestro enfoque es integral. Pero el enfoque de ustedes, a ver, ustedes se preguntan el por qué. ¿Qué han encontrado ustedes en ese sentido? Por ejemplo, nosotros decimos, nosotros tenemos una carrera, y no solo nosotros, el mundo, si nosotros hacemos una evaluación a nivel mundial, ¿cuáles son los 3 primeros problemas ambientales que se enumeran? El tema del cambio climático, el tema de la contaminación y el tercer tema, la deforestación, a nivel mundial. ¿Cuál es la causa de esto? Nosotros tenemos una carrera por el crecimiento económico. Crecer, 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 crecer al máximo. Entonces lo que ocurre es que cuando usted se plantea el crecimiento como propósito, usted evalúa las campañas ahora. ¿Qué le dicen a usted? Hay que reactivar la economía. ¿Qué se entiende por reactivar la economía? Crecer, crecimiento económico. Entonces cuando usted se plantea crecer lo más que puede, implica usar los recursos lo más que puede. Y no toma en cuenta la velocidad de regeneración de los recursos. Eso en materia de árboles, vi ejemplo. Regeneración de recursos en general. En general. En general. Es decir, estamos hablando, por ejemplo, usted va a utilizar cobre. Bueno, el cobre es renovable, pero muy a largo plazo. O sea, al corto plazo no es renovable. El petróleo, ¿verdad? O todos los combustibles fósiles. O sea, son renovables, pero a muy largo plazo, que a corto plazo se consideran no renovables. Los bosques son recursos renovables. Los ecosistemas, por ejemplo, la visión de los ecosistemas es una cuestión clave para nosotros evaluar el problema de la sostenibilidad ambiental. Si nosotros vamos a hacer un crecimiento económico y nosotros decimos vamos a crecer al máximo, entonces usted va a usar los recursos que tiene a mano lo más que puede. Pero hay crecimiento, el crecimiento económico es importante. Sí, no pero el punto es que es al revés. Fíjese, la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es ¿a qué velocidad de crecimiento es posible? Manteniendo la regeneración de los recursos sin poner en riesgo las generaciones futuras. Fíjense que la situación es al revés. El crecimiento en esta perspectiva, que es la del FAD, el crecimiento es un resultado, no es un objetivo per se. Si usted se lo plantea como objetivo, entonces a usted no le preocupa si en verdad usted va a regenerar los recursos. Entonces, ese enfoque es la clave para que usted evalúe el tema del desarrollo como un desarrollo sostenible, en la cual nosotros formamos parte de los ecosistemas. Con una planificación, con un control específico acerca de lo que se puede y no se debe hacer. Pero fíjense, pero lo importante aquí, el crecimiento económico es un resultado, ¿sí? Luego que usted tiene un crecimiento económico, usted se tiene que plantear cómo lo va a distribuir. Porque si usted tiene crecimiento económico manteniendo esta regeneración de recursos a largo plazo, sin poner en riesgo las generaciones futuras y no toma en cuenta la distribución, nosotros vamos a tener las enormes desigualdades que tiene este país. Entonces, por eso nosotros señalamos que esto es integral. Cambio climático. Nosotros tenemos un programa, estoy hablándole de Panamá, tenemos un programa energético que cuando usted lo analiza, en la priorización no es de energía renovable. El énfasis de la matriz energética es el uso de energía generadora de gases de efecto invernadero que recalientan el planeta. Con la cantidad de alternativas que hay, mucho más saludable, ¿no? Claro. Tengo un corte comercial, permítame, señor, tengo un corte comercial. En breve regresamos aquí a Debate Abierto. Viene más. Bueno, se suma a la mesa y le damos una cordial bienvenida a la señorita Walkiria Chandler. Ella es suplente del candidato por la vía independiente, el señor Gabriel Silva. Buenas noches. Estamos hablando del medio ambiente. Vamos con usted para escuchar una versión de una dama. De la perspectiva de los independientes, estamos hablando de los crímenes ecológicos que se cometen en la vía Omar Torrijos, en la vía Arrayán La Chorrera, Puente de la América, Arrayán. El caso que tenemos viendo ahora mismo del Darién, la manera como se está martirizando el medio ambiente y estamos devastando totalmente. ¿Cuál es su opinión y la opinión, por supuesto, de su principal, que es Gabriel Silva? Reitero los saludos. Importante que estemos abordando el tema porque se han hecho debates específicos en tema de agro, economía, turismo
y pese a que todos guardan un vínculo directo con el ambiente, no hemos tenido uno específicamente de ambiente. La semana pasada y en nuestro circuito, en el Parque Metropolitano, se realizó uno y lo que observamos fue que las principales figuras presidenciales mandaron emisarios. No fueron ellos directamente, no sé si era por el rating, desconozco el tema, quiero pensar que fue por eso que no asistieron, no lo sé. Y es muy grave lo que está pasando. Y no es un tema solamente del circuito, es un tema del país. Aquí tenemos un país que, si bien está bañado por 2 océanos, vivimos de espalda al mar. Estamos sentados en 52 cuencas hidrográficas, nos rodean 2.998 kilómetros de costas y aquí en Panamá yo no he escuchado un discurso de camino a ver nuestro recurso hídrico, asegurarnos que sea para todos, de un acceso a las playas, de tener esa agua de calidad. Concretamente en el tema del 87 nos preocupa y hemos asistido porque somos vecinos del área revertida a las diferentes protestas que están llevando a cabo los moradores del área. ¿Qué estamos observando aquí? Una complicidad entre las autoridades. Tenemos un Ministerio de Obras Públicas y un Ministerio de Ambiente que está desconociendo un fallo de la Corte que ordenó detener esos trabajos. Observamos que hay una ACP con una gran campaña publicitaria de cuidar nuestros recursos hídricos y ahí tenemos un reservorio hídrico natural del Canal de Panamá, que es el lago Miraflores, y el mismo no solamente se va a afectar ahora cuando empiecen las lluvias y lleguen todos los sedimentos de esa área que está siendo devastada en Lomar Torrijos, sino que hay planes de un desarrollo logístico que potencialmente va a acabar secando este reservorio hídrico. Entonces vemos la ambivalencia, porque vas a invertir en campaña publicitaria diciéndole a la población, hay que cuidar el recurso, si tú como Estado, si tú como institución no lo estás haciendo. Y un mensaje muy importante, sin bosques no hay agua y sin agua no hay canal. Eso es algo que todos deberíamos entender. Muy bien, realidades que están ahí a la mano. Los bosques tropicales, voy de Darién a todo el resto, son importantes para lo que se conoce como la mitigación del cambio climático. Estamos viviendo los efectos del cambio climático aquí ahora mismo, sin mayores consecuencias que la que ya se conoce. Países como Irán se están dando unas inundaciones terribles, casi inesperadas, con un saldo de varias decenas de personas muertas. El tema que está ocurriendo en Groenlandia, o sea, que el hielo se está hoy día por toneladas, estamos viendo cómo se está. Es más, para ser más preciso, aquí tengo una información que los glaciares, todos los glaciares de la Tierra se están derritiendo de una manera muy rápida, contrario a lo que los científicos esperaban o calculaban. Entonces, miren ustedes que se están perdiendo 369.000 millones de toneladas de hielo y de nieve en esas áreas muy específicas. Panamá, estamos viendo que la lluvia no ha llegado como debe ser en esta época. Lo que usted decía, el agua es necesaria, la riqueza del producto hídrico para la vida, no únicamente para la vida. ¿Cómo podemos hacer que tomen conciencia los que están a cargo o tienen la responsabilidad de gobernar para asegurarnos nosotros ese recurso? Porque Panamá, contrario a muchas ciudades, la capital de la República, constantemente aquí se corta el agua. Yo no conozco ninguna ciudad importante. Y si somos importantes, debemos mirarnos eso. Que cada semana o meses tiene que cortar el agua por 8, 5, 10, 12 horas. Entonces, ¿cómo lo vería el candidato Blandón para él, como jefe de la comunidad o de la comuna, para lograr superar ese tipo de desagradables situaciones? Sí, el cambio climático nos impone un reto sumamente grande, no solamente a Panamá, al mundo entero. Poder adaptarnos y mitigar los efectos del cambio climático es algo que debemos de aprender a vivir con ellos y que estamos viviendo con ellos hace mucho tiempo. En Panamá se han hecho varias comunicaciones sobre el cambio climático, se han identificado cuáles son las áreas inundables. En el caso de la ciudad de Panamá se ha identificado el área de Juan Díaz como el área de más incidencia de inundaciones a nivel nacional, y asimismo también a nivel nacional ya se identificaron muchas de las áreas que tienen problemas de inundaciones, pero no solamente inundaciones, el arco seco del país es el área más propensa a sufrir el tema de sequías, y a lo largo de muchas administraciones que se ha ido identificando y se ha hablado de los problemas de la sequía y del Niño, pero seguimos teniendo los mismos problemas con la muerte del ganado, con la pérdida de cosechas, porque los gobiernos no han asumido las responsabilidades de mitigar y adaptarse al cambio climático. En ese sentido, nosotros como parte de la campaña de José Blandón tenemos muy claro que es necesario
fortalecer los comités de cuenca a nivel nacional. Es un órgano de gobernanza que es necesario modernizarlo, pero a la vez fortalecer la gobernanza de las cuencas, porque uno de los problemas que tenemos en las cuencas en nuestro país es que no es una gobernanza que se maneja por distritos. Puede haber una cuenca como el río Santa María que involucran varios distritos y las decisiones que tienen que tomarse para poder hacer uso sostenible y racional del recurso agua necesitan de la participación multidisciplinaria y de muchos alcaldes, muchos representantes, muchos diputados, muchas direcciones regionales de distintas instituciones, y para eso está la figura de los comités de cuenca. A ver, los ríos, las venas líquidas que están dentro de la capital de la República, acabamos todos de ser testigos de un video. Con la primera lluvia, la cantidad de basura en cantidades industriales, incluida una nevera, entre otras cosas, que una organización que se llama, creo que Marea Verde, sí, tuvieron la inteligente idea de poner una fórmula ahí, que no sé cómo se llama, Bob creo que se llama, para detener eso y que no fuera a llegar al mar. En ese sentido, se necesita autoridad, por una parte, y cultura. ¿Cómo lo visualiza usted como candidato a la diputación como independiente? Usted habla, Ñito, del calentamiento global, habla del cambio climático, y William, de forma muy acertada, hablaba del efecto invernadero, que es precisamente lo que causa el calentamiento global. Una de las principales causas del efecto invernadero es la quema de basura. El efecto que vimos en el río que usted comenta sobre el video es porque hay muchos camiones que no llegan a todas las áreas, y también porque falta educación en las personas, que haya una verdadera cultura de no botar basura y de reciclaje. Yo, como candidato a diputado, estoy proponiendo solucionar el problema en la educación, modificar planes de estudio para que los estudiantes desde pequeños se les enseñe conceptos básicos de reciclaje y los beneficios de cuidar el medio ambiente. Nunca lo vamos a cambiar si no empezamos desde abajo, desde la educación, desde los niños de pequeños, metiéndole el chip de cuidar el medio ambiente y de no contaminar. Por otro lado, campañas masivas de concientización. En Panamá no hacemos campañas de concientización. Ahora vemos a candidatos políticos por todos lados y el panameño está siendo bombardeado de candidaturas políticas. ¿Por qué en los 5 años de gobierno no se hizo ese nivel de campañas, pero para concientizar a las personas a través de la televisión, de vallas, de periódicos, sobre el beneficio de no contaminar y cuidar el medio ambiente? A ver, la basura, entre otras cosas, también es un contaminante muy fuerte contra el ser humano. Okay. ¿Perdón? La basura es un poderoso contaminante que afecta a la salud de los humanos. Toda esa basura que nosotros vimos, y voy con usted, el representante del FAT, somos testigos de qué ocurrió ahí. Lo que yo no he escuchado todavía es qué solución se pretende encontrar por parte del actual gobierno. No he escuchado una sola palabra. ¿Qué harían ustedes para, yo no sé si mitigar o detener estas toneladas de basura que circulan no únicamente por ese río, sino por muchos ríos y otras venas líquidas? Yo pronostico que confiamos en encontrarnos la próxima campaña y yo pronostico que vamos a estar discutiendo este tema. ¿Usted cree? Y lo peor de todo es que mis expectativas no es que sea para mejorar. Porque si nosotros no cambiamos la raíz del problema. ¿Cuál es la raíz del problema? Si nosotros podemos hacer todas estas cosas, educación ambiental, promover esto, pero si nosotros no cambiamos ese enfoque de tener una economía profundamente derrochadora de recursos, altamente consumista, nosotros esto no lo vamos a cambiar. ¿Y qué es lo que guía esto? Crecer, crecer y crecer. La economía crezca, que crezca, que crezca. ¿Me explico? Entonces nosotros, si no paramos esto, todo lo demás que nosotros podemos hacer son paliativos, parches, etcétera. Entonces, el problema aquí es que ningún gobierno para esto, precisamente porque lo que privilegia son negocios. Le pongo un ejemplo. Minera Panamá. Eso se firmó, se acordó con el gobierno de Endara. Tengo un corte comercial, me parece interesante ese tema de la minería y lo que provoca la contaminación. Entonces continuar en el siguiente bloque. En el bloque siguiente voy con usted, profesor Hughes. Viene más aquí en Debate Abierto. Bueno, profesor Hughes, usted trajo a la mesa el tema de la minería. Sí. Usted sabe, y todos sabemos que es contaminante si no hay los controles adecuados y la mitigación requerida. Usted decía que el consumismo es una de las razones, pero también tiene que haber una acción de parte del ciudadano de saber
recoger su basura, de entregarla y haya una institución del Estado que la recoja a tiempo. O sea, es como una cadena de eventos. Pero es enfoque de Estado. Es enfoque de Estado. Le ponía el ejemplo de la minera Panamá. Esa concesión se hizo en el 92 con el gobierno posinvasión. Se confirma un contrato con Pérez Valladar en el 97 y después de eso ha ido pasando de empresa a empresa hasta que ahora la empresa actual está en proyecto de explotación ya. Y todos los programas que hasta este momento yo he observado, de los candidatos hasta este momento planteándose su propuesta, excepto la de Saúl Méndez, lo que ve, dice, nosotros vamos a crecer el próximo año y una de las responsabilidades de ese crecimiento es Minera Panamá. Vamos a exportar X cantidad de cosas. ¿Pero qué significa eso? Significa, se estima unas 10.000 hectáreas deforestadas. Allí ha habido afectación del corredor biológico mesoamericano. Se le ha autorizado 2 plantas a base de energía a base de carbón, el elemento más emisor de dióxido de carbono. Nosotros vamos a recibir una bicoca de esa explotación, pero además de esto están planteando hacer una mina de lixiviación que equivale a una altura de 80 metros. Es decir, la eventualidad de que eso se rompa, decía un bioquímico muy famoso, Robert Moran, que en YouTube se pueden encontrar sus videos, que decía la diferencia entre una tina de lixiviación que no se ha roto y otra que ya se rompió es que la primera no se ha roto. Es decir, la viabilidad, la posibilidad de filtraciones, eso es inminente. Y eso va produciendo contaminaciones. Se estima la posibilidad, fíjese, se ha estimado que es posible que se pierdan 8 ríos en esa área. Entonces yo me pregunto, nosotros nos planteamos, cualquier gobierno se plantea estar preocupado por el problema ambiental, el cambio climático, etcétera, pero desarrollamos este tipo de proyectos. Se hace una planta de procesamiento parcial del cobre, porque aquí se va a exportar el cobre con un 50% de contenido de cobre en el área del Atlántico. Los conocedores de eso saben que eso implica unas altas temperaturas y la emisión de esas aguas con altas temperaturas al mar. Entonces eso implica una afectación también de la vida marina, en los corales. Es decir, esto es una cuestión tan integral que lo que implica es cambiar ese enfoque de crecimiento, crecimiento y crecimiento. Nosotros tenemos que evaluar qué es posible crecer, mejorar la distribución de la riqueza y entonces eso sí tendría un crecimiento vinculado al desarrollo económico. Mientras tanto, todo lo que se diga es sencillamente retórica. Hemos visto que aquí en Panamá se practica la lógica del absurdo. Se hacen cosas realmente que maltratan la psicología natural. A ver, la Constitución habla claramente que las islas de este país, y quiero ponerlo de una manera muy directa, no pueden ser de apropiación privada. ¿Okay? Bien. Hay un alcalde que ha dado un permiso, una isla que es un refugio de vida silvestre y animal. Este alcalde, que es el alcalde de la isla de Taboga, ha decidido, y yo quisiera saber si él solo puede hacer eso, si tiene la autoridad él solamente para aprobar esto, que para mí es otro riesgo muy grave contra, se habla de los corales, ¿no? Entre otras cosas. A ver, nuestras islas, de acuerdo a la Constitución, son estratégicas. ¿Cómo se le puede dar a una empresa petrolera, la que sea, ¿ok?, que se colocan ahí tanques para recibir y sacar también petróleo, con el riesgo que hemos visto en otras latitudes, incluida Alaska, el costo que tiene eso para la humanidad si se derrama uno de esos tanques? ¿Qué ha pensado el aspirante a la presidencia, José Blandón, con esto que está ocurriendo en este gobierno? Sí, ahí nosotros somos claros. Evidentemente, la isla de Bona tiene un valor, tiene un valor excepcional como área de anidación, por lo menos de 4 especies importantes. Y para nosotros es sumamente valioso poder conservar estos lugares de anidamiento, porque no son especies cualquiera, son especies que tienen un valor ambiental y ecosistémico sumamente valioso para nuestro país y para la fauna y flora que se desarrolla allí. Yo creo que uno de los principales problemas que estamos teniendo es
¿de dónde nace este problema de la concesión? O sea, ¿puede un alcalde realmente concesionar una isla? Yo creo que allí la Contraloría jugó un valor sumamente importante al dar a conocer esta situación que se dio. No, lo que hizo Contraloría es que hasta ahora tiene el contrato, lo ha dejado en pausa, ¿no? Eso es lo que hay hasta ahora. Pero lo importante allí Él es el procurador, el procurador de la administración sí se refirió al tema, pero hay que ver cuál es el resultado. Ahí lo importante es ver lo que dicen los estudios. Nosotros tenemos acceso impacto ambiental, dice usted. No, eso no tiene todavía, creo que no tiene estudio de impacto ambiental. Es ver los estudios previos que se han tenido sobre la isla Boná. O sea, hay estudios en el año, creo que 1965, el año 2007, que evalúan el inventario de la cantidad de especies que anidan dentro de la isla. Y hay una recomendación de parte de científicos del Smithsonian de proteger no solamente la isla Boná, la isla de Estibaná, la isla de otras islas que están a lo largo de las costas panameñas, que son de importancia para el alineamiento de especies marinas. Entonces, yo creo que ahí es donde nosotros estamos un poco sobreestimando el valor ecológico que tienen nuestras islas a nivel nacional. Y de parte de la candidatura de José Isabel Blandón estamos claros que él ha hecho una alcaldía en base al consenso y a la consulta y dando un gran valor sobre lo técnico, y yo estoy completamente convencido de que bajo la administración de Blandón este tipo de arbitrariedades y las consultas y los estudios científicos no se llevarán a cabo. Señorita Chandler, de llegar el señor Silva a la Asamblea, una de las misiones que hay que tomar en cuenta para muchos, o para no pocos, es declarar área protegida a la isla de Boná. ¿Cómo la ven ustedes como independientes? No solamente es el tema de declarar áreas protegidas, porque aquí en Panamá hemos visto un desarrollo desmedido y que no se ha respetado tampoco estudios de impacto ambiental o instrumentos de gestión ambiental como es la consulta previa e informada. Nuevamente un caso, la Omar Torrijos, lo que está pasando en Lomacobá. Sino también es importante, y aquí bien lo han mencionado los que me anteceden, el tema de la educación desde pequeños. El tema ambiental es transversal. Aquí hay un programa llamado Bandera Azul que fue totalmente desechado por varios gobiernos. Y el tema económico. Podemos tener un desarrollo, pero un desarrollo sostenible. No basta simplemente que en papel exista una protección si luego este tema va a ser vulnerado. Aquí en el caso del tapón del Darién, que yo pienso que ya es taponcito, vemos cómo tenemos este tráfico de especies maderables, son grandes tucos, y las autoridades están ciegos, ellos no ven esto. También es un tema de empoderamiento ciudadano y que nosotros nos organicemos, si bien sociedad civil, comités, y que entendamos el valor de nuestros recursos. Aquí un tema muy importante, nuestro recurso hídrico, los recursos marino-costeros, estamos hablando de un tema de alimentación. Aquí tenemos las costas, hay poblaciones de nosotros cuya economía, cuyo sustento se basa en nuestros recursos. Y si estamos acabando con esas especies, y aquí hablando solamente de esa parte donde estamos descuidando el ecosistema, sin hablar del plástico, que ya por estudios del PNUMA se sabe que en el 2050 van a ser mayor la cantidad de plástico que de peces. Aquí ni siquiera tocando el tema de plástico. Insisto, vivimos de espalda al mar, pese a que estamos en medio de dos océanos. Pero vamos a hablar vuelvo al tema de la isla esta Boná, porque conforme a una investigación del diario La Prensa, ellos ponen que el alcalde, y quiero ponerlo subrayado, porque tengo mi sospecha de que un alcalde no tiene ese poder, atención, a dar un contrato de esta naturaleza que va a impactar negativamente, no únicamente en la isla, sino en su entorno. Dice que es una isla que debe ser protegida primero, pero lo interesante es que dice que el arrendamiento es por 20 años. ¿Y saben qué? Prorrogables. Miren ustedes el alcance que esto tiene. Y que la isla está con opción de venta. Al regreso hablamos de eso. O sea, ¿cómo es posible que, contrariando lo que dice la Constitución, se permite este tipo de iniciativa? Volvemos, viene más. Bueno, la isla Boná es un tema que en concepto del medio ambiente tenemos que verla porque nos queda, hombre, vamos a ponerlo de esta manera, haya ocurrido algo mágico, porque se ha descubierto por una investigación periodística, es lo que se sabe esto, pero ¿sabe qué? El contrato, como dije, a 20 años, prorrogables con opción de compra de la isla. Por un hombre joven como usted, de ir a la Asamblea, ¿usted qué haría? Bueno, sobre el desarrollo de la terminal petrolera en la isla Boná tengo tres cosas que decir. Primero,
la isla Boná forma parte del distrito de Taboga. El distrito de Taboga... Sí, el alcalde de Taboga, el que correcto. da eso, el distrito de Taboga está compuesto por 7 islas, tiene un territorio de 13 kilómetros cuadrados con 1.400 habitantes. ¿Cómo es posible que un alcalde de este distrito tenga la competencia para firmar un contrato de 250 millones de dólares? Eso como primer punto. Segundo, ¿cómo es posible que el Consejo Económico Nacional, que forma el SENA o Consejo Económico Nacional, que forma parte del Ministerio de Economía y Finanzas, avale un contrato que todavía no tiene los permisos ambientales correspondientes? Eso como segundo punto. Y como tercer punto, ¿en qué momento nos dejó de doler destruir la flora y fauna panameña? Recordemos que este es un lugar donde habitan aves, un refugio de aves, es un refugio de aves. Estamos destruyendo la flora y la fauna, no solamente es la fauna. Recordemos cuáles son las funciones de estas aves. En primer lugar, estas aves se alimentan de insectos que le causan daño a las cosechas. 1. 2. Distribuyen semillas que son las que causan el desarrollo de la vegetación. Como segundo punto. Así es. Y tercero, polinizan flores de diversos tipos. ¿En qué momento nos dejó de doler dañar la flora y la fauna panameña? Y los corales también. Y los corales y respetar la Constitución. Yo desde la Asamblea verificaría qué es lo que dice la ley, cuál es la competencia de una alcaldía, y un contrato de 250 millones de dólares de ninguna manera permitiría que un alcalde firme ese contrato. Segundo, haría cumplir la ley para que haya consulta ciudadana antes de firmar un contrato de ese tipo, desde ese punto de vista. Y tercero, el SENA, que forma parte del Ministerio de Economía y Finanzas, autorizó la firma de este contrato. Yo como diputado llamaría a capítulo al ministro de Economía y Finanzas para que rinda cuentas ante el Pleno sobre por qué se firma ese contrato sin tener los debidos permisos ambientales aprobados por el Ministerio de Ambiente. Mire, para que tengan una idea, amigos televidentes, allí van a llegar buques Panamax. Imagínense ustedes esto, ¿eh? Un derrame de petróleo ahí. Yo creo que hay que ver eso con visión futuro, pero sobre todo lo que se ha hecho de una forma todavía no justificada. Yo creo que aquí el tema es, si esto no se hubiera denunciado públicamente, esto hubiera seguido, y se está talando de una forma poco comedida en áreas vecinas también. Pero yo quiero volver a lo siguiente. Si nosotros no protegemos el medio ambiente, créanme que nuestros hijos la van a sufrir muchísimo. Pero yo he observado con la isla Boná que la Asociación de Hoteleros de Panamá, creo que se llama así, salió al paso criticando este tipo de desarrollo, si se puede llamar desarrollo, por lo invasivo que es. Ustedes como FAD, ¿qué opinión tienen acerca de esta dudosa negociación que se ha dado? Bueno, lo que está en el fondo de todo esto y quizás no se quiere decir claramente es el problema de los negocios. Los negocios. El tema de la tala en Darién, negocio. Minera Panamá, negocio. Entonces, tema mercantilista. Exactamente. Por eso nosotros decíamos que es un problema de visualizar la economía como un problema de crecimiento, crecimiento y crecimiento, y no nos preocupa el daño que podemos estar produciendo con relación a crecer y crecer y crecer. Y no nos preocupa que ese crecimiento tenga una mejor distribución. Eso ha sido una práctica. Entonces, por eso es que yo digo, mire, Donoso se hizo un distrito. ¿Cuál era el propósito de hacer Donoso un distrito? A mí nadie me puede explicar que eso es para mejorar la división geopolítica del país, que contribuya a tener una mejor distribución de los recursos para que Donoso tenga una mejor calidad de vida, sus habitantes. No. Entonces, ¿qué es? Es un distrito para la minera. Eso es. Creado para eso. Para eso. No es otra cosa. Entonces, cuando usted ve esto que pasó en Boná, eso ni siquiera se tendría que discutir. Desde mi punto de vista, eso no se tendría ni siquiera que discutir. ¿Cómo que el Contralor tiene detenido eso en stand-by? No, sencillamente eso no se le da curso. Hay un pronunciamiento del presidente y dice, eso no puede ser, punto. ¿Ha faltado esa decisión, lo que usted dice? ¿Pero por qué? Negocios. Es decir, aquí el problema es que nosotros tenemos candidaturas de presidente y no nos preguntamos quiénes financian las candidaturas. Y el problema es que terminan las candidaturas respondiendo a quienes financian las campañas. Y el financiamiento de las campañas se ve como una inversión, entre comillas, que me va a redituar un ingreso después que ese salga.
Porque el problema es que los que apuestan a esta candidatura financian a todos. De manera que ahí no hay forma de perder. Entonces, si nosotros no rompemos con esta perspectiva de ver la situación que nosotros estamos viendo, hay una crisis institucional severa. Este problema medioambiental, que yo digo es un problema ecológico, más allá que ambiental. Nosotros tenemos que interiorizar que los seres humanos formamos parte de los ecosistemas. Nosotros no existiríamos si no existen los ecosistemas. El único animal, pudiéramos decirlo así, que atenta contra su propia vida, somos nosotros, así es, los seres humanos. Somos el lobo, el y lobo eso, del hombre, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que romper, pero para romper con eso, les digo, tenemos que romper esta lógica del negocio. Okay, señor García, ¿considera usted una buena señal o le falta algo más que el Contralor haya puesto un alto en cuanto el refrendo del contrato por una parte y que el Procurador de la Administración haya ordenado o solicitado informes acerca del contrato? ¿Eso no es una buena señal o no es suficiente, en su opinión? Sí, de la perspectiva del candidato Varela, por supuesto, ¿no? No, del candidato Blandón. Digo, el candidato Blandón. Varela no va a aparecer en la papeleta. Estoy pensando, no sé por qué hay asociación. No. Por el partido. No, definitivamente nosotros tenemos una posición bien clara de que los recursos naturales tienen que ser conservados y tienen que ser utilizados en caso tal con los debidos estudios y la debida racionalización de los mismos. Evidentemente hemos visto una falta de comunicación y de explicación por parte de algunas instituciones que son claves para poder tomar decisiones como esta. Evidentemente la isla tiene un valor ecológico sumamente importante y se hace necesario que el Ministerio de Ambiente dé una opinión clara de las situaciones que se van a dar dentro de ese territorio nacional. Vemos con buenos ojos que la Contraloría y la Procuraduría de Administración estén haciendo su trabajo. Necesitamos urgentemente que en este caso otras instancias del Gobierno central den su opinión en base a su competencia, en este caso la técnica ambiental, de qué es lo que está sucediendo con la isla. Me quedan 2 minutos. Quiero tocar rapidito, me lo concentran bien, el tema del plástico. Aquí ya hay una ley 1 del año 2018 al respecto. Hábleme cada uno de ustedes acerca de la visión que tienen de esta medida tomada, que para mí es enhorabuena, de que los comercios eviten estar utilizando las bolsas de plástico, entre otras cosas, con ese propósito, ¿no? De no contaminar tanto. Sí, hay que crear incentivos. En el caso del plástico, no solamente con la bolsa, sino con el PET, que es la botella plástica que normalmente vemos flotando y es sumamente dañina. Y lo que vimos nosotros en los ríos la semana pasada, cuando empezaron las primeras lluvias, es lo que se ve todos los años cuando empiezan las lluvias. Esa botella... El impacto que tienen los peces. Ojo, exactamente. Están muriendo peces. Hay una ballena que murió recientemente, tiene no sé cuántas toneladas de plástico en el estómago, una cosa inhumana, ¿no? Y esa basura no es la basura que genera la industria, es la basura que generamos cada uno de nosotros en nuestras casas y que es mal dispuesta y que se hace necesario una reconversión del sistema y el modelo de recolección de la basura, pero no solamente allí, también de la sensibilización a la población. Y es allí donde nosotros queremos fortalecer el trabajo que los gobiernos locales hacen a nivel de nuestros corrientes. Es positiva la Ley 1 de 2018, pero solamente está en el uso de bolsas biodegradables o no, las de un solo uso. Sí, y bueno, se está implementando de manera paulatina. Pero ¿qué pasa? Hemos descuidado el tema de los PETs y, como bien decimos, los microplásticos, que esto es lo que están ingiriendo las especies marinas costeras y al final lo estamos ingiriendo nosotros los seres humanos. Aquí en Panamá le decimos los carrizos, ¿no? Eso es también mortal. A las tortugas se les clama una cosa... Al momento de que separamos nuestras latas, hay que cortar eso, pero es muy importante que veamos lo que está pasando con nuestros recursos marino-costeros. Todo esto es un sistema, esto está integrado, no podemos descuidarnos y no solamente el enfoque antropocéntrico. Está bien, somos humanos, pero tenemos que convivir en el ambiente y hay que ampliar un poquito ese espectro. ¿Qué afectaciones estamos haciendo? Señor Abrego, candidato. Me parece positivo que se prohíba el uso de bolsas plásticas en comercios. Me parece un poco a destiempo. El diputado debe legislar desde el momento en que se sienta en la silla, no al final del quinquenio, y hacer que las leyes se debatan y se aprueban. Yo, como candidato a diputado del Circuito 88, si llego a ganar la curul, voy a legislar para que cada botella plástica que tú devuelvas se te dé un beneficio económico y que tú lo puedas canjear en supermercados para comprar alimentos y comprar un estímulo. Un estímulo. Señor Hughes, posición del FAT, un minuto.
Un comentario sobre la cuestión legal. La minera Panamá, hay un pronunciamiento de la Corte Suprema que declara ilegal el contrato. Recordemos el ministro alemán, se me escapa de su nombre, que era ministro de la presidencia, Álvaro Alemán. La primera cosa que dijo era que eso lo tenían que resolver. Eso no se podía hacer, que suspender la inversión de la empresa, y había que buscarle una solución. Vuelvo al tema del negocio, es lo que está al fondo. Y el plástico, rapidito, la posición de ustedes con relación al plástico. Es una medida positiva. Okay. El problema Ley 1 es buena. Es positiva, pero volvemos al tema de la solución integral. Bolsas biodegradables. No soy experto en el tema, pero otros que conocen más de eso que yo señalan que estas bolsas en realidad no son biodegradables, producen micropartículas, ¿verdad? Entonces ocurre que usted lo que pasa es que usted no las ve, ¿verdad? Pero son micro, ¿no? Exactamente. Entonces yo creo que el problema de la basura, más allá que el plástico, es un tema que tiene que ser abordado de manera integral. Muy bien, señoras, señores, gracias por estar con nosotros esta noche aquí en Debate Abierto. Gracias por sus aportes sobre la visión que tienen de diferentes problemas que estamos viviendo nosotros los panameños. Pero ¿saben qué? El planeta Tierra es la única casa que tenemos todos. No olvidemos eso. Y ahora mismo se está conspirando severamente contra esa casa en la cual vivimos todos y no tenemos más hacia dónde ir. Gracias. Buenas noches a ustedes.